Amén. Qué hermoso lo que acabamos de vivir, compartir. Qué lindo es adorar juntos al Señor. Como siempre, intento agradecer al equipo de alabanza por la búsqueda de las canciones, por el ensayo, por el esfuerzo, y porque siento cada vez que me toca predicar que hemos conectado con el mismo espíritu, porque las canciones apuntan al mensaje generalmente, ¿no? Y esto es hermoso, experimentarlo. Esta última canción que acabamos de cantar decía: quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Hoy quiero compartirles un mensaje, una palabra que titulé Esto último. Quiero que vean esta imagen y observen la dirección en la que los pies de este hombre deciden caminar, ¿no? Hay una flecha que indica un rumbo, un camino, un destino, una dirección, y este hombre decide ir en pos de esa dirección. Sin embargo, esto no es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida, ¿no? A veces Dios indica un rumbo, un camino, una dirección, y nosotros torcemos nuestros pasos, decidimos no hacerlo, y no ir hacia eso último que el Señor tiene para nosotros. No avanzar hacia lo último de Dios es quedarnos estancados. No avanzar hacia lo último de Dios es perdernos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es no ir hacia el plan o hacia la continuación del plan que Dios tiene para nuestra vida. Nos quedamos en lo viejo, en lo pasado, nos quedamos en el conformismo, y, y esto es peligroso para nuestras vidas. Fuimos a ministrar hace un par de semanas a otra ciudad. Fui con un equipo de hermanos de la iglesia, y cuando volvíamos, este hermano que me llevaba a mí pone el GPS, ¿no? Y claro, te va dando instrucciones, te va dando la mejor ruta, y entonces uno escucha el GPS que dice, bueno, doble a la derecha, doble a la izquierda, a 500 metros gire a la derecha. En un determinado momento le dice, siga derecho por 6 kilómetros. Y entonces no habían pasado un minuto donde él dice, el GPS me dejó de hablar, me dice. Y entonces yo le digo, sí, porque te dijo que sigas derecho 6 kilómetros. Es decir, que el GPS no te va a volver a hablar hasta que no hagas esos 6 kilómetros. Y a veces nosotros experimentamos en nuestra vida una especie de vacío, de bache, de paréntesis o de silencio, ¿no? De parte de Dios. Y es porque Dios ya ha hablado a nuestra vida, ya nos ha indicado un rumbo, un camino, una dirección, y hasta que nosotros no concretemos esos pasos que tenemos que dar, obviamente va a existir ese silencio. La nueva directriz, la nueva palabra va a venir cuando yo ejecute esa voluntad expresada de Dios sobre mi vida. Necesito avanzar hacia lo último que Dios tiene para mí. Pablo decía, por ejemplo, debiendo ser ya maestros, todavía tienen ustedes necesidad de los rudimentos, necesidad de leche. Quiero darles vianda, quiero darles algo sólido y todavía no puedo. Y eso quiere decir que muchas veces en nuestra vida nos estancamos, no crecemos lo suficiente y no avanzamos hacia lo último de Dios. Mi gatita tuvo 5 gatitos y fue
hermoso verlos crecer. Hoy ya están jugueteando por todos lados, ya algunos regalamos, pero uno los ve crecer naturalmente y vemos cómo van dejando de tomar la leche y ya empiezan a buscar alimento sólido, porque es algo natural, el crecimiento es algo natural. ¿Por qué a veces espiritualmente no crecemos o no avanzamos en la dirección o la medida que Dios está esperando de nosotros? Pablo decía, dejando atrás ciertamente lo que pasa, me extiendo hacia adelante, hacia el llamado supremo de Dios. Y esto es algo que continuamente debe ocurrir en nuestra vida. El plan de Dios sigue avanzando, pero muchas veces nosotros nos quedamos estancados. Y nosotros tenemos que estar en el plan de Dios, permanecer en el plan de Dios. Por eso me encantaba esta última canción. Señor, quiero que ordene mis pasos y que siempre viva en tu voluntad. Noé fue alguien que reaccionó frente a lo último de Dios. Dios le dijo, se terminó este tiempo, viene un diluvio, prepara un arca, porque esto es lo que voy a hacer, ¿no? Esto es lo último que viene un diluvio, y Noé reaccionó, y gracias a su reacción se salvó él y sus casas, su familia. Cuando otros que escucharon el mensaje de boca de Noé no reaccionaron, no entendieron que lo último que venía era un diluvio. Abraham reaccionó, y cuando Dios le dijo, tenés que dejar este lugar, irte de Ur hacia la tierra que yo te voy a mostrar, entendió en un momento Abraham de su vida que debía dar el paso de obediencia, el paso de fe y reaccionar ante lo último de Dios. Gedeón fue una persona que reaccionó frente a la palabra de Dios. El Señor dijo, hasta aquí el esconderse, hasta aquí el huir de los madianitas, hasta aquí guardar el trigo, ahora quiero que vayas y los derrotes, te voy a levantar como un líder. Y Gedeón entendió que era el tiempo. Esther se dio cuenta de lo último de Dios. Ella era una reina, había llegado al lugar al que muchos hubiesen querido llegar, pero en un determinado momento Mardoqueo le dice, necesito que intercedas por el pueblo. Y Esther tuvo que darse cuenta de esto último de Dios y arriesgar su propia vida para salvar a los judíos. Y podemos mencionar un montón de ejemplos en la palabra en la que avanzar hacia lo último de Dios fue determinante, fue lo transformador, lo que cambió la vida de las personas. Y vos y yo necesitamos abrir nuestros oídos espirituales, necesitamos abrir nuestros ojos a esa vida más profunda o más significativa o ese mayor compromiso que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 9, la palabra dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Vamos a repetir este texto. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Encuentro en este texto claves, ¿no es cierto?, significativas para el avance en nuestra vida hacia eso último que Dios quiere para nosotros. En primer lugar, el pasaje nos dice, he aquí vengo. Y el primer paso que vos y yo necesitamos dar para poder avanzar hacia lo último de Dios es poder presentarnos ante Dios. Presentar nuestra vida, presentar nuestro corazón, presentarnos así como estamos. ¿Cuántas veces cantamos tal como soy, Señor, ¿no? Así me presento delante del Señor. Vengo para que me restaures, me encamines, como decía la canción, para que ordenes mis pasos, pero me presento.
No huyo, no me escapo, no me escondo. He aquí vengo, Dios, a entregarme, a presentarme con una actitud de obediencia, a hacer acto de presencia, a comprometerme. Estoy dando un paso al frente. Estoy tomando, Señor, una decisión en mi vida. Quiero dejar de vivir como estaba viviendo y comenzar a vivir en tus planes y no huir de ellos. Como Jonás, ¿no? Jonás recibe la palabra de Dios. Dios le dice, esto es lo último, esto es lo que quiero hacer. Andá y predicale a Nínive. Y Jonás decide, en lugar de decir, aquí vengo, Jonás dijo, aquí me voy, ¿no? Y desvió su camino, intentó huir del plan de Dios, y así le fue, ¿verdad? Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás o dónde está tu vida? ¿Está a los pies del Señor? ¿Te has presentado? ¿Le has presentado tu corazón? Así como estás, quizás con tu dolor, con tus incógnitas, con las cosas que no entendés, pero sin embargo te presentás delante de Dios y decirle, Señor, usa mi vida, limpiame, transformame, hacé como quieras conmigo, porque yo quiero seguir avanzando y yo quiero ir hacia eso último que vos tenés para mí. En segundo lugar, el texto bíblico va a decir, para hacer tu voluntad. ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivís? ¿En qué gastás tus días? ¿Dónde están enfocados tus pensamientos y tus esfuerzos? El texto dice que yo debo ir en pos de la voluntad de Dios. Y esta es una constante lucha en nuestra vida, ¿no? Porque tantas veces quiero hacer mi voluntad o la voluntad de otra persona, pero el texto dice que yo debo elegir y escoger la voluntad de Dios. Y en la medida que yo lo hago, entonces voy a avanzar hacia lo último que Dios tiene para mí. De otra manera me estaré siempre desviando, frenando o equivocando. Por eso es que hacer la voluntad de Dios es lo que yo necesito, es lo que realmente va a bendecir mi vida. Entonces debo presentar al Señor en primer lugar y en segundo paso para hacer su voluntad. Avanzó Moisés hacia la zarza ardiente, ¿no? Y de una manera fue decir, aquí vengo, ¿no? Se presentó allí, el Señor le dice, el lugar donde estás es tierra santa, quita el calzado de tus pies. Es como que todo eso Moisés lo entendió, y se presentó delante de aquel que le hablaba. Pero una vez que Dios empezó a hablarle y a manifestarle su voluntad, Moisés empezó a dudar de sus capacidades, de su competencia, y Dios tiene que convencerlo para que Moisés se ajuste al plan, para que Moisés decida hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nos pasa eso en la vida cristiana. Ciertamente nos presentamos, venimos a la reunión, nos conectamos por Zoom, estamos allí, pero a la hora de escuchar a Dios, su palabra y su voluntad, allí no reaccionamos. No hay un cambio, no hay un compromiso, no hay una decisión. Pero si yo quiero avanzar hacia lo último de Dios, necesito hacer su voluntad, determinarme a hacer su voluntad. Y en tercer lugar, el texto de Hebreo nos va a decir, quita lo primero. Y este es un paso muy difícil, muy doloroso para nuestras vidas, porque es el paso de la renuncia, es el paso de morir, es el paso de dejar atrás cosas que quizás no sean malas, pero son fórmulas, son cosas que hacía antes y que ahora el Señor dice, hasta aquí llegó y ahora viene algo nuevo. Y entonces la decisión de quitarlo primero es muy difícil para nuestra vida, dejar atrás un pensamiento, un sentimiento, quizás una relación, dejar atrás todo aquello que hoy me está limitando y avanzar hacia lo último de Dios.
soltar, ¿no? Morir, dejar atrás. Yo no puedo vestirme del nuevo hombre que Dios diseñó para mí hasta que no me despoje del viejo hombre. No puedo hacer las nuevas obras que Dios tiene pensadas para mí hasta que no deje las viejas obras. No puedo ver manifestado el fruto del Espíritu en mi vida hasta que no abandone la carne. Un pastor nos visitaba hace poquito acá en Cipolletti, un pastor Ferrari, y él nos traía un pasaje del libro de Samuel, y ese texto dice lo siguiente, ¿no? El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido a uno de sus hijos. Y nos decía Matías, este es el tiempo de decisión, era el tiempo de decisión para Samuel, en el que tenía que dejar atrás ya el lamento, dejar atrás el dolor, dejar de llorar a Saúl, porque Dios lo había desechado, porque venía algo nuevo hacia adelante. Y Samuel tuvo que tomar esa decisión. El Señor le dijo: llena tu cuerno con aceite, y esto es un símbolo de la llenura del Espíritu Santo, es un símbolo de llenarse de lo nuevo de Dios, o esa autoridad, ese poder, ¿no? Esa revelación que Dios trae sobre la vida, y avanzar, y ponte en camino, le dijo Dios a Samuel, porque vas a ungir lo que viene. Y lo que viene era un rey llamado David, mucho mejor de lo que había sido Saúl. Y así ocurre con nuestras vidas. Hacia adelante está lo mejor, pero para llegar a eso mejor necesito dejar de llorar por el pasado y necesito avanzar hacia lo que Dios tiene. Hay dos claves que quiero compartirte brevemente, dos poderosas claves para este proceso de avanzar, este proceso de ir hacia adelante en tu vida, que son la última experiencia y la última palabra. Siempre la última experiencia que uno va teniendo nos habla mucho. En todos los órdenes, en las distintas áreas de la vida, la última experiencia es determinante. Porque esa última experiencia me va a llevar a tomar decisiones. La última experiencia que nosotros vivimos es la que quizás Dios está usando para encender alarmas a nuestro alrededor o mostrarnos el camino que debo seguir. Y les voy a dar unos ejemplos cotidianos de la vida, ¿no? Por ejemplo, la última experiencia con el auto, ¿no? Si vos, al manejar cotidianamente tu auto, en la última experiencia sentís un determinado ruido en el auto, esa última experiencia te está dando una señal de que quizás algo que venía bien, funcionando bien, ya no está funcionando bien. Y es hora de una revisión, es hora de un cambio, ¿no? La última experiencia con la lluvia, por ejemplo, en mi caso, me mostró que tenía los limpias parabrisas gastados. Entonces yo quería limpiar el parabrisas y no funcionaba, ¿no? Esa última experiencia me llevó a comprar un nuevo par de limpia parabrisas. La última experiencia con el colchón, por ejemplo, son todas experiencias de la vida cotidiana, ¿no? La última experiencia con el colchón te está diciendo de que ya no va más, ¿no? De que se rompieron los elásticos, de que se hunde, te empieza a doler la espalda, y entonces la última experiencia te va llevando a tomar una decisión, es tiempo de cambiar el colchón, ¿no? La última experiencia con el estudio, quizás te dice que no estudiaste lo suficiente, te fue mal, te sacaste un 4, cuando vos pensabas sacarte un 8. Y entonces esa última experiencia te está indicando que hay un cambio en tu disciplina que hay que hacer
o en tu manera de estudiar, o en el tiempo que le dedicas al estudio. La última experiencia con el trabajo quizá no fue la mejor, y entonces te hace rever tu compromiso, tu puesto de trabajo, muchas veces hasta un cambio laboral. ¿Cuál es tu última experiencia con tu pareja o tu última experiencia con tus hijos? Quizás te está mostrando que la comunicación no es la misma, no es fluida y necesitas un cambio. Por eso esta clave de la última experiencia es maravillosa, porque nos ayuda a avanzar en el proceso hacia lo último de Dios. ¿Qué es lo último que Dios te ha mostrado? ¿Cuál ha sido tu última experiencia con Dios? ¿Cuál es el último mensaje que has recibido y que te mostró una dirección? Esa última experiencia es determinante y es poderosa. Y la segunda clave que quiero compartirte esta mañana se llama la última palabra. Y la última palabra, como todos sabemos, la tiene que tener el Señor. Esa última palabra funciona como el GPS que yo te hacía referencia, ¿no? Dios da una directriz, una dirección, una palabra y necesito moverme en pos de ella. Esa palabra tiene que ser para mí más importante que cualquier otra. La palabra nos cuenta en el libro de Lucas que cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Simón recibió esta palabra, ¿no? Y dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Jesús había estado hablando, predicando desde una barca, la barca de Simón, y muchos especulan que aquel mensaje fue un mensaje poderoso, un discurso que llegó al corazón de Pedro, de tal manera que cuando Jesús le habla y le dice: quiero que vayas a pescar de nuevo, que tires las redes en esta dirección que yo te estoy mostrando, aunque Pedro lo vio poco factible, poco probable, o quizás ilógico, ¿no? Lo hace y dice: en tu palabra echaré la red. Aquella última palabra del Señor fue determinante para el milagro que iba a ocurrir. Y necesitamos nosotros conectar de esta manera con la última palabra de Dios. Cada vez que Dios nos habla, habla para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para que avancemos en la vida. Y si esa palabra entra por un oído y sale por otro, yo no puedo crecer, no voy a avanzar. Pero si esa palabra hace nido en mi corazón y en mi mente, esa palabra va a traer el milagro que yo estoy necesitando. ¿Cómo estás conectándote con la palabra de Dios últimamente? El texto griego, quiero mostrarles, ya para ir terminando, de Hebreos capítulo 4, versículo 12, muy conocido, dice: viviendo porque la palabra de Dios y energía y filosamente cortante, cruzando por encima de toda espada de dos bocas y yendo a través tan lejos hasta división de alma, espíritu, de coyuntura y tuétano, y discernidor de pensamientos y de inclinaciones mentales de corazón. Esto es el original griego, ¿no? Nosotros conocemos este texto como: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Que penetra hasta partir el alma, y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero es notable el original, ¿no? El original griego nos da una idea muy poderosa, muy fuerte. Y dice que cuando yo me encuentro con la palabra de Dios, es como cruzar por encima de una espada de dos bocas. No hay manera de que yo no sea cortado por esa palabra, que yo no sea afectado por esa palabra, y de que yo no sea cambiado y transformado por la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero pedirle al Señor que ese sea el poder y la energía de la palabra sobre tu vida. Que te animes a
experimentar lo nuevo de Dios. Dios está hablando, Dios está trayendo experiencias, Dios está trayendo palabra, Dios te está empujando y impulsando hacia algo nuevo en tu vida. Y hay un cambio que necesita producirse y le pido al Señor que lo puedas escuchar y que puedas avanzar hacia esto nuevo que Dios tiene, porque avanzar en la dirección que el Señor te muestra es lo que va a transformar tu vida y va a producir los grandes cambios, transformaciones y milagros que el Señor quiere hacer con vos. Te bendigo y le pido al Señor que siga obrando con su Espíritu Santo. Amén.